¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Por peligrosos entendemos difíciles de conducir, los coches más difíciles de conducir que he tenido ocasión de ponerme al volante, e igualmente algunos de los que sé a ciencia cierta que son algunos de los vehículos más peligrosos de manejar en el asfalto, en lo negro, de todos los que se han fabricado en los últimos años. Por supuesto, nos podríamos remontar a épocas pretéritas, medio siglo y más allá, y hablaríamos de vehículos míticos también, porque se accidentaron personajes famosos, pero se trata un poco de contaros cuáles han sido algunas de las experiencias y vivencias que yo he tenido dentro de un coche. Si acaso en otro vídeo podríamos explicar algunos coches que justamente por seguros me han ayudado a mantenerme dentro de la carretera en mis pruebas y en mi trabajo, y vamos a dejar de lado el asunto de lo que es la seguridad pasiva, es decir, test de choque, EuroNCAP, etcétera, lo cual traté en un vídeo, creo que con bastante profundidad y con mucha información. Te voy a dejar aquí en la descripción y al final del vídeo un link para que puedas verlo, y nos vamos a centrar, como digo, en historias que he vivido en primera persona. Algunas de las historias que he vivido, algunos de esos coches peligrosos han sido míos, otros los he probado en mi trabajo y me han dejado muy mala impresión, y quería compartir con vosotros muchas de estas experiencias personales y vivencias, y también contarte, por cierto, la única vez que me he dado una torta con un coche de pruebas, con qué coche fue, porque estaría dentro de la lista de estos coches delicados y peligrosos, y la historia tiene miga, por cierto. Así que vamos a empezar directamente. Como os he contado, si os parece hacemos un trato, yo os cuento esto, vosotros os suscribís al canal. Os he contado en un vídeo anterior que voy a dedicar un vídeo especial al Super 5 GT Turbo porque es el primer coche que yo tuve. No os podéis imaginar lo que me costó convencer a la familia de que lo que me había comprado no era algo peligroso. Hay un montón de anécdotas e historias y vivencias que tuve con ese coche con el que jamás yo me accidenté, y subrayo, no me accidenté yo, ya te contaré mucho más. Así que te recomiendo que te quedes conmigo porque te voy a contar muchas vivencias y anécdotas divertidas sobre ese coche en otro vídeo, pero en este no nos vamos a quedar cortos de historias porque justamente estamos hablando de una época en la automoción en la que llegan los vehículos turbo populares. Y es como una especie de boom, es un desparrame. Está el Fiat Uno Turbo, está el Super 5 GT Turbo que yo tuve ocasión de poseer durante un par de años más o menos, o 3. Hay un montón de coches, incluido también, por ejemplo, el Escort RS Turbo, que incorporan el turbo, y esto hace que un montón de personas tengan acceso, si tienen un mínimo bolsillo con un mínimo tamaño, porque no eran coches baratos para la gente joven de la época, pero una persona que estuviera trabajando, le fuera medio bien, podía aspirar a tener un coche con unas prestaciones que hasta entonces era un auténtico sueño. Y se habla mucho de estos tiempos, del Fiat Uno Turbo, del Peugeot 205 GTI, del Clio 16 válvulas a continuación como sustituto, del Renault Super 5 Turbo, pero hay un coche, hay un modelo del que se habla muy poco, y es un modelo que yo tuve ocasión de subirme, y es un modelo que era el más peligroso con diferencia de todos. Y además, os cuento lo de peligroso con conocimiento de causa. Yo vivía en un lugar, vengo de Cornellá de Llobregat, Barcelona, zona sur de Barcelona, cinturón rojo le llaman, zona absolutamente ciudades dormitorio, ciudades obreras, lugar con mayor densidad de población en algunos barrios de toda Europa. La zona de Hospitalet, Cornellá, etcétera, tiene más densidad de población que Manila, por ejemplo. Bueno, pues en estos lugares fue donde yo crecí, y tenía enfrente de mi casa un bar. Era un bar para obreros, para trabajadores. Ese bar estaba abierto desde las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, y se llenaba de obreros que iban a trabajar a las fábricas. Zona extremadamente industrial, como sabréis los que sois de la zona o los que conozcáis un poquito la estructura social de este país. Bueno, pues en ese bar tenían muchísimo trabajo, muchísima gente siempre. Era un bar que a lo mejor tenía 20-25 metros cuadrados, y al dueño del bar le iba muy bien. Era un señor andaluz, como tantos otros que viven en esa zona de Barcelona, de la provincia. Y bueno, yo me acuerdo perfectamente cómo un día apareció con un Renault 25, creo que era un Renault 25 V6, y yo alucinaba. Y bueno, pues había cierta amistad con la familia, familiares y tal, y tuve ocasión de acercarme al coche, verlo por dentro, ver ese coche con sintetizador de voz que me alucinaba. Pero es que el hijo del dueño de ese bar, como digo, les iba muy bien, pues se dio el capricho de, con muy poca edad, 19, 20 años tendría, no lo sé, comprarse ese coche del que os estoy hablando, el coche maldito del que prácticamente nadie habla o nadie conoce, que se llama Ford Fiesta RS Turbo. Un vehículo muy poco conocido, que no se vendió mucho, y que unánimemente entre la prensa especializada que tuvo ocasión de catar todos esos vehículos de turbos con mucha potencia, este coche llegaba a los 133 caballos, hablo de memoria, si no me falla, 130, 133 caballos, todavía más que el Super 5 GT Turbo, y ahí compitiendo con el 205 GTI, por supuesto. Este era un coche extremadamente peligroso. Y era extremadamente peligroso, lo único, entre comillas, que tenía brillante era el motor, justamente, y ese era el problema, que tenía un motor tremendo para un comportamiento dinámico que el chasis no era capaz, a pesar de que era un coche que se había alargado y ensanchado
este Fiesta RS Turbo, no era capaz de asimilar en curva un comportamiento, digamos, deportivo cuando se le extraía lo máximo que tenía el motor. Y realmente es uno de los vehículos que hay unanimidad y se ha catalogado como uno de los vehículos más peligrosos que había en el mercado. En esa época, además, estaba también el Ford Escort RS Cosworth de primera generación, con el que compartía prácticamente todas las cosas del motor. Era un motor que tenía partes del Escort y era un motor que tenía partes, por ejemplo, la culata del Fiesta XR2. Luego el turbo desapareció y volvieron a los XR porque fue un experimento fallido, ya no solo de mercado, sino también porque, como digo, era un coche extremadamente peligroso. Era un coche muy impreciso en curva, que tan pronto subviraba como sobreviraba. Era muy difícil de contener y además tenía una cosa muy curiosa que agravaba el asunto. Tenía una dirección muy pesada, no tenía dirección asistida, pero curiosamente sí que tenía en opción un sistema de frenada antibloqueo. Tenía un sistema muy primitivo de frenada antibloqueo. Es curioso como Ford, por ejemplo, en sus vehículos turbo iniciales ponía inyección mecánica en los primeros vehículos turbo de la marca y además en los frenos también tenía un sistema de antibloqueo de frenos que tenía una parte mecánica importante y que lo que le ocurría, uno de los problemas que tenía, era un coche que podía alargar la frenada innecesariamente si tenías un asfalto en mal estado. Cómo aceleraba esa máquina era brutal, la capacidad de aceleración que tenía. Tuvo un accidente gravísimo con el coche, tuvo un daño cerebral y ya no volvió a ser la misma persona por ese accidente. Y es que todos estos coches tenían, digamos, en común la posibilidad de tener una potencia muy alta para lo que eran los estándares de la época. Quizá te subes hoy en día en un coche que acelera de 0 a 100 en 8 segundos y no te parece nada especial. Lo especial era que eran coches que para esa época tenían prestaciones absolutamente imposibles de imaginar para un conductor medio, para el nivel de un conductor medio, que además entregaban la potencia con una brusquedad tremenda, que es más importante incluso que la potencia que tenían los coches, por esos turbos gordos que además tenían retraso, con lo cual cuando pisabas te podías encontrar en la curva con el coche haciendo reacciones que no buscabas, que no frenaban bien y que además tenían un chasis bastante precario. Y quizá el resumen perfecto de todos estos problemas es el Ford Fiesta RS Turbo, un coche que no ha pasado a la historia porque tampoco se vendió mucho, con ese sistema de frenada bastante precario también, que Ford, por cierto, recomendaba comprar porque valía igual que una buena radio, ponía, pero que en conducción deportiva podía llegar a ser un problema más que una solución. Y es que normalmente cuando los coches son peligrosos, son vehículos que son peligrosos de conducir, hay que tener en cuenta que estamos hablando de hacer una conducción deportiva, de intentar sacar las prestaciones que tiene el vehículo. Evidentemente, cualquier de estos coches en paseo no te va a dar ningún tipo de susto o problema si el asfalto está en buen estado, ¿no? Es cuando intentas sacarles la esencia. Y normalmente esto viene porque tienen un chasis que no está a la altura del motor, tiene un chasis que se queda por debajo del motor, lo cual te pone en peligro a la hora de entrar en las curvas, porque tiene unos frenos, además, en añadido, que no están a la altura de las prestaciones del vehículo. Estas dos cuestiones se dan en este vehículo, o por cualquier otro tipo de dificultad a la hora de conducirlo, como falta de ayudas electrónicas, como son los vehículos turbos de esta época, o por un comportamiento extremadamente nervioso que hace que pueda sorprender al conductor. Bueno, pues todos estos atributos, más uno más que os voy a contar en uno de los vehículos que voy a contar que os va a sorprender, los tenía el Fiesta RS Turbo. Así que este es uno de los coches, yo no lo pude conducir porque no tenía carné, pero me he subido en él, uno de los coches más peligrosos que se han fabricado en los 30 últimos años, sin ningún tipo de duda. Y vamos a saltar al siguiente coche, que este sí que yo lo he podido vivir, catar y sentir completamente. Uno de los coches de mis sueños de la infancia, que es el SEAT 124 Sport. Yo tuve uno, tuve la suerte de ser el orgulloso propietario de un 124 Sport, por supuesto tuve el 1600, aunque el 1800 me parece más bonita la trasera y el 1600 más bonito el frontal. El 1600 realmente es el más apreciado por los coleccionistas, aunque hoy en día tanto uno como el otro tienen un precio absolutamente disparatado, pero bueno, esa es otra película. La cuestión es que yo me compré un 124 Sport, lo tenía metido ese coche entre ceja y ceja desde que era niño. Yo alucinaba cuando era niño viendo ese coche aparcado en la calle, claro, ahí entre Renault 5, Ford Fiesta, SEAT 127, de repente estaba aparcada esa máquina coupé, pequeña, ancha, larga, con esa estética tan agresiva, y era como un mundo aparte, ¿no? Yo cuando era niño, como muchos de vosotros habéis sido, mi mayor ilusión era que llegara el fin de semana a casa, yo devoraba libros, pero que llegara el Mortadelo y también la revista de coches, en este caso el suplemento del motor del diario As, el As Motor, las colecciones de cromos de coches. Me sabía mucho más las prestaciones y las características de las técnicas de los coches, también era más fácil de seguirlo que hoy en día, y llegué incluso a saberme cada uno de los neumáticos que tenían los coches porque iba por la calle mirándolo, y ya mirando el dibujo sabía si era un Michelin MXV, si era un Michelin MXZ, en definitiva por el dibujo era capaz también, porque no había tantas gomas como hay ahora, de saber qué neumático tenía el coche, e igualmente también era capaz de adivinar qué coche venía por ahí detrás cuando iba andando por la calle, por las calles de Cornellá, simplemente escuchando el sonido del vehículo. Son cosas que se han perdido, ¿no? Esas particularidades que te permitían reconocer incluso un coche por el oído. Yo era un enfermo de los coches, lo cual tampoco es nada especial ni extraordinario, porque estoy seguro que muchísimos de vosotros habéis sido igual o incluso más que yo. Bueno, la cuestión es que, como digo, ese coche lo tuve siempre en la cabeza, era un sueño tener uno.
Me acuerdo incluso cuando iba a la universidad, que había uno aparcado por la zona de Bellaterra, en Cerdanyola del Vallès, que es a donde yo estudié, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y le puse una notita, sin tener dinero, simplemente le dije, oiga, si usted lo quiere vender algún día, llámeme por teléfono, por favor. Era un 1800 de color azul marino, y al final, ya cuando conseguí reunir el dinero y ser independiente, me compré un 1600, y bueno, pues este es uno de los coches igualmente más complicados y más peligrosos de conducir. Os he hablado de la época de los turbos, pero es que previa a la época de los turbos, el 124 Sport es un coche que tenía entre 110 en la versión 1600 y casi 120 caballos en la versión 1800, con un motor que tenía doble carburador, juntaba 4 cuerpos en el carburador. El 1600 tenía un comportamiento aún más puntiagudo que el 1600 porque tenía algo menos de par, y yo me acuerdo perfectamente en concentraciones con amigos cómo estrujaba el motor y llegaba hasta las 8000 vueltas sin ningún tipo de problema, hasta el punto que en una concentración de coches, yendo, me acuerdo perfectamente, al karting del Vendrell en Tarragona, le destrocé la culata al coche y el coche se fue conduciendo muy alegremente y volvió en grúa. Pero bueno, esa es una de las muchas historias que tengo igualmente con el 124 Sport, un coche que disfruté muchísimo conduciendo. ¿Cuál era el problema del 124 Sport? En esa época le llamaban la loca, en los años 70 a ese coche. Le llamaban la loca, esto es un poco un mito, ahora ya no se sabe, mucha gente dice, no, a loca se le llamaba al SEAT 124 1430, no, al 124 de 2000, no. El loca, el auténtico loca, fue el 124 Sport, y luego se empezó a llamar ya por extensión loca a todos los 124, fueran berlinas o fueran deportivos. Y este en concreto, con ese eje trasero rígido, tenía tracción trasera, tenéis que saber que es un coche derivado de Fiat, tracción trasera, más de 110 caballos, no era un vehículo especialmente ligero, pero os podéis imaginar que para las habilidades de la época, sin ningún tipo de ayuda electrónica, con una suspensión dura y sobre todo y por encima de todo, la dirección es penosa. O sea, si en algo han cambiado mucho los coches respecto a los de esa época, es en la direccionalidad y en la maniobrabilidad y en el tacto de la dirección. Este coche justamente yo lo compré con un problema en la dirección. La dirección es una caja con tornillos absolutamente primitiva, prehistórica, es una caja de 2 tornillos que giran solidarios, muy antigua, no tiene un sistema de cremallera ni siquiera, y yo alguna vez me he visto en una curva con la dirección enganchada directamente porque fallaba la caja de la dirección, y me las he visto canutas para volver a llevar el coche a su sitio viniendo tráfico por delante. Bueno, al final conseguí en un desguace en la Castilla-La Mancha una caja de dirección del 124 Sport y la cosa mejoró, pero con todos esos ingredientes, tracción trasera, más de 110 caballos, era un coche en el que muchas personas acababan con el coche con el culo en el frente, con el morro y el morro para atrás en carretera y también estampándose. Aparte de que era uno de los coches oficiales, por supuesto, para que los kinkis, los delincuentes, robaran para hacer alunizajes y demás en esas épocas, ¿no?, de los perros callejeros y demás que se retrataron en el cine, como cine costumbrista español, en los suburbios de las grandes urbes, en este caso Barcelona, barrio de Belvitge, etcétera. Ahí es a donde se cocían todas estas historias y ahí es donde estos coches, el Torete, se hizo famoso, entre otras cosas, robando y conduciendo este tipo de coches. Bueno, pues yo tuve la ocasión de tener uno, luego lo vendí, desgraciadamente, porque me mudé y tuve que hacer una serie de cambios en mi vida. Quién sabe si algún día tendré uno, desde luego hoy en día cada vez está más complicado y más difícil. Bueno, y os voy a explicar otra historia muy interesante. Tengo 2 historias más personales, 2 vivencias directas con 2 coches verdaderamente peligrosos por cuestiones absolutamente radicales y opuestas. Uno de los coches más peligrosos, y me da mucha rabia no poderos enseñar las imágenes en este vídeo. En el futuro podré intentar enseñarosla. Me ha pillado el confinamiento fuera de donde tengo los discos duros. Tengo 60 segundos nada más, pero os puedo demostrar que yo estuve conduciendo un Spister Turbo a fondo por carretera. Es una vivencia que tengo muy cercana porque además es el único coche con el que me he dado una torta con un coche de prensa, una torta de verdad en mi vida. He tenido salidas en alguna salida de pista pequeña, en un circuito, en carretera prácticamente no he tenido ninguna, una con el Clase E, que afortunadamente me libré, pero yo no iba conduciendo. Yendo de copiloto he tenido muchos percances, pero conduciendo este es el único coche que me he estampado. Opel Spister Turbo. Como sabéis, un vehículo que desarrolló Opel derivándolo directamente del Lotus Elise, es exactamente el mismo chasis, pero metiéndole el motor 2.0 turbo, el excelentísimo motor 2.0 turbo que también llevaba el Opel Astra Turbo, un pedazo de coche, el Turbo Coupé, con 200 caballos para un chasis que en el conjunto al final, chasis de aluminio, 800 y pico kilos de peso, una auténtica bomba de relojería. ¿Y qué es lo que me pasó con este coche? Bueno, pues me pasó que estábamos haciendo un rodaje para hacer un programa piloto de televisión. Estábamos súper contentos porque habíamos comprado una grúa de estas que se mueve con pesas. Por ahí tengo algún making of con el vídeo que tengo del BMW 645 en el que se puede ver la grúa. Y el problema que tenía este coche es que era una bomba sobre ruedas, no solo por la relación entre prestaciones y potencia, sino por cómo se comportaba dinámicamente. Y es que le pasaba lo que le pasa a muchos coches de motor central, que se habla que los coches deportivos de motor central son la planacea por cómo se aguantan, pero ojo, los que cuando pierden el control es bastante delicado de poderlos recuperar, porque tienes el centro de gravedad muy bien colocado,
justamente en el centro, lo tienes bajo con el motor en el medio y son coches que pueden llegar a irse de morro y pueden llegar a irse de culo. Y es que en el Spister, aunque el motor, digamos que no estaba colocado en una posición exactamente como si fuera un vehículo de motor central, en añadido además es que teníamos un problema muy importante con el asunto de las ruedas, y es que Opel tuvo la feliz idea, no se puede catalogar de otra manera, de ponerle unas 175 y unas ruedas mucho más anchas detrás. Y esto generaba, ¿por qué hizo Opel esto? Bueno, pues básicamente para hacer el coche más conducible para el usuario medio. Como este es un coche para circular por carretera, pero tiene un comportamiento dinámico prácticamente de un coche de competición, lo que hicieron fue ponerle una rueda mucho más estrecha delante que detrás para hacerlo claramente subvirador, o al menos esa es la teoría, porque en la práctica lo que ocurría es que con este coche te podías ir de delante y de atrás indistintamente dentro de una curva y varias veces. Es el único coche que he conducido en mi vida, ya estamos hablando de una conducción deportiva, que he tenido que corregir la trayectoria como 3 y 4 veces en una misma curva, peleándome con el coche, primero yéndose de morro, luego yéndose de culo, para luego volverse a ir de morro y acabar saliendo de la curva medio de lado otra vez. Bueno, pues esto era exactamente el Spister Turbo. Cualquier persona con un mínimo conocimiento y con ganas de sacarle partido, lo primero que hacía era deshacer este desbarajuste poniéndole unas ruedas mucho más anchas delante para reducir este subviraje, que en teoría era para hacer un vehículo que fuera más tranquilizador y más fácil de conducir, y en el efecto que se conseguía era el contrario. Pero es que además tenía un problema también muy gordo, que era la frenada con el dichoso ABS. El dichoso ABS, que está tanto para ayudarnos en muchas ocasiones, pero que en muchos coches puede ser un peligro añadido, como ocurría con el Ford Fiesta Turbo, como os estoy contando. ¿Qué es lo que me ocurrió? Desde luego el fallo fue mío. Pero lo que me ocurrió es que estábamos en la típica montaña que tiene dos bajadas y al final el típico valle, al final está el típico riachuelo y un puente que lo pasa por encima, y vayas en una dirección o en otra, vas bajando y luego vuelves a subir. Bueno, pues a mí lo que me pasó es que me iba al otro lado de la montaña, al otro lado, a la ladera, para que me grabaran desde aquí, y yo iba a estar conduciendo por aquí. Fui bajando el puerto de montaña y me fui emocionando. Me fui emocionando y en ese momento teníamos 0 grados, estaba llovizneando, caía agua, nieve y el suelo estaba muy frío y un poquito húmedo. Me fui emocionando, fui enlazando curvas y justamente en la última curva, antes de entrar en el puente, ya iba muy rápido y lo que hice fue frenar y, para mi sorpresa, el coche comenzó a deslizarse con el ABS funcionando, pero sin perder nada de velocidad. Y yo me iba acercando el puente y lo que tenía era un deslizamiento de morro tremendo del coche. Pisé con todas mis fuerzas, intenté mover el volante, incluso probé a levantar el acelerador, pero iba demasiado colado y el freno no me ayudó para nada. Al revés, o sea, lo que me pasó es que yo me confié pensando que tenía suficiente espacio para frenar y lo que hice fue colarme y al final acabé impactando contra, el puente estaba así, el final de la carretera venía en perpendicular prácticamente, yo tenía que hacer este giro y al final lo que hice, ¡pum!, fue chocar contra el puente frontolateralmente, de manera que el coche quedó semicolgado hacia el río, porque el puente, justamente choqué cuando el puente estaba comenzando. De hecho, una parte del coche, algunos cachos del coche cayeron abajo al riachuelo. Y lo peor de todo esto, aparte de que le di el golpe al coche, es que estamos hablando de un Spister Turbo, un coche de una tirada muy corta, con un chasis de aluminio, que por aquel entonces no había prácticamente ningún taller que pudiera repararlo en España. De hecho, el coche se fue a la fábrica de Opel en Figueruelas para intentar enderezarlo, y no fue un golpe muy fuerte, yo no me hice daño, o sea, a lo mejor choqué a 60 por hora, 50 por hora contra el puente, tuve mucha suerte y no me hice nada de daño, por supuesto iba con el cinturón, pero el coche, desde luego, la reparación no era nada barata, y por aquel entonces componentes como los faros eran extremadamente caros, y fue un 7 importante que le hice al vehículo, además un coche que solamente había una unidad en el departamento de prensa. Y además con el añadido de que en esa época, digamos que en los departamentos de prensa no le dejaban ese coche a cualquiera, y yo tuve que convencer a Opel para que me prestaran ese coche. Y además les convencí diciendo que yo trabajaba con un piloto profesional que me iba a ayudar, que es verdad, es Víctor, con el que colaboro habitualmente, y fue gracias un poco a poderles nombrar a gente conocida y de confianza que me acabaron prestando a mí ese coche. Y imaginad cómo me sentí después de haberlo chocado contra el puente. Pues un desastre absoluto. Afortunadamente es la única vez en la vida que me ha pasado, toco madera, que no me vuelva a ocurrir nunca más. Todos tenemos un borrón en nuestro historial y el mío es el del Spister Turbo, como digo, un coche por lo demás, gente de mi equipo luego se compró uno, lo transformó, es una barbaridad ese coche, lo que le puedes hacer, se le pueden hacer reprogramaciones, se le puede cambiar la suspensión, puedes mejorarlo mucho en cuanto a frenos, se mejora mucho con unos buenos neumáticos, con unas medidas mucho más razonables y desde luego es uno de los vehículos más complicados de conducir bien, tal como sale de serie, con todas estas modificaciones se convierte en una máquina ultra efectiva para poder conducir de una manera completamente deportiva.
Bueno, y quizá os voy a sorprender con lo que voy a pasar. Me voy al otro extremo completamente y os voy a hablar de dos coches. Uno lo ha conducido un compañero mío que me da total confianza y que sé muy bien que ese coche va así. Yo lo he podido conducir, pero no en esas condiciones en las que él me lo contó. Pero es que yo viví unas condiciones parecidas a las que vivió él en carretera y me pasó exactamente lo mismo. Y es uno de los viajes más horrorosos y más asustados que recuerdo de mi vida. El coche del que conducía mi compañero, camino de un aeródromo, en un proyecto fallido en el que estuve metido para hacer un programa de televisión cuando todavía en YouTube no había programas de televisiones, al final no salió adelante, pero íbamos a un aeródromo en Segovia y íbamos con un Citroën. ¿Qué coche es? El Citroën C0. Este es un vehículo que está pensado perfectamente para ciudad. ¿Y cuál es el problema que tiene este vehículo y otros muchos coches de los que no se hable? Os he hablado de todos los factores por los que un coche puede ser peligroso. Vamos a añadir otro más. Un vehículo que es muy sensible al viento lateral y además, si le añades a eso un vehículo que tiene unas ruedas muy estrechas, ya tienes un cóctel perfecto para ir pasando las canutas por la carretera si te pilla un día de temporal, un día de mucho viento. El C0 es el ejemplo perfecto de coche que casi debería estar prohibido sacarlo a la carretera en determinados días. Hablo, por supuesto, de sacarlo de la ciudad, porque es un vehículo que por la forma que tiene es muy sensible al viento lateral y además tiene unas ruedas de risa. Concretamente tiene unos neumáticos delante de 145 y unos neumáticos detrás, que es a donde tiene más peso, de 175. Bueno, pues mi compañero, camino de ese aeródromo de Segovia, subiendo por ahí por las cuestas de la A6, lo recuerda como una experiencia traumática, lloviendo, haciendo mucho viento, el coche dando absolutos bandazos y prácticamente planteándose si seguía adelante o se paraba en algún sitio del miedo que pasó conduciendo ese coche. Y es que os puedo decir que no exagera, porque hay otro vehículo que le añade un factor más a todo esto, que nadie diría que es un coche que puede ser peligroso, pero puede llegar a serlo realmente, aparte del C0. Y ese es el BMW i3. Una de las peores experiencias al volante que yo he tenido conduciendo ha sido con un BMW i3 Rex. Exactamente las mismas circunstancias. Es un coche que tiene mucha sensibilidad al viento lateral si sales a carretera. Desde luego no es un coche para hacer grandes viajes, especialmente si hace mal tiempo. En cualquier momento por la zona norte del país o en las dos Castillas te puede pillar una de estas tormentas que pilla así de repente con mucho viento. Lo vas a pasar mal. Se suma además, en el caso del BMW i3, otra vez unos neumáticos muy estrechos, con unas medidas un poquito extrañas. Estamos hablando de 155 delante con llanta de 19 y 175 detrás. ¿Por qué estas llantas gigantes? Por una cuestión de estética, pero también por una cuestión de inercias y que por una cuestión puramente física de matemáticas son unos neumáticos que ayudan un poquito más a hacer que el coche se deslice y reduzca un pelín el consumo, una decimilla. Cada vez va a ser más habitual ver coches eléctricos con llantas enormes, con unos radios de neumático enormes y con bastante estrechez. Pero es que además en el BMW i3 se junta que tenemos 170 caballos, tracción trasera, con estas galletillas que lleva de ruedas y además una dirección extremadamente directa. Es que el i3 realmente es un coche con una concepción deportiva. Chasis de plástico reforzado con fibra de carbono, 170 caballos, una dirección con muy poca desmultiplicación y tracción trasera. Ostras, menudo coche te sale, ¿verdad? Súmale a eso 155 en el eje delantero. Hay por ahí vídeos de gente que sabe haciendo drifting con un BMW i3. Bueno, pues esta experiencia en carretera, además el Rex, desde luego, si alguien se lo plantea comprar para salir por ahí, madre mía, este motorcillo, sacado de Kinko, por cierto, con 600 centímetros cúbicos, tener que pararte prácticamente cada 100, 110 kilómetros cuando te quedas sin batería. Además, las ruedas, pinché una rueda con el kit anti-pinchazos. Tenía para 50 kilómetros, tuve que parar en un taller en la provincia de Cuenca. Afortunadamente y amablemente me lo repararon y luego volví otra vez a perder la rueda, tuve que volver a inflar. En fin, por supuesto, estamos hablando en este caso de condiciones climatológicas extremas que le sacan ciertos defectos a los coches. Pero justamente, además en el i3, con casi 1.500 kilos de peso, con esos neumáticos, con esa potencia, al final es un coche que afortunadamente se mueve por ciudad y circunvalaciones despacitos, que es lo que le toca, pero incluso en ciudad te puede llegar a sorprender la poca desmultiplicación, lo directa que es la dirección, que no casa con nada con esa imagen, podríamos decir, de coche extraño de ciudad para moverse, pues eso, por las avenidas de las ciudades, todas estas características que tiene. ¿Quién lo diría, verdad? Bueno, pues para mí es un coche que puede tener ahí ese toque de peligrosidad también por el diseño, como digo, de la carrocería y la incidencia del viento lateral. Bueno, y luego hay otro tipo de coches que es mítico, que tienen cierta peligrosidad a la hora de conducirlos. Quizá uno de ellos es el Porsche 911. Claro, tú hablas hoy en día de un 911 y de un 911 Turbo y tenemos un coche con una batalla mucho más alargada que los antiguos, con lo cual tiene mucho más aplomo en curva. Con tracción a las 4 ruedas. Con dirección a las 4 ruedas precisamente para compensar un poco esta posible pérdida de agilidad por la ganancia en batalla. Y además incluso con sistemas de aerodinámica móvil e incluso con sistemas que mueven el motor con motorcillos eléctricos para que las inercias que generan el motor en el eje trasero estén compensadas y no varíen o no hagan movimientos parásitos en la carrocería en una conducción puramente de consumo, en una conducción puramente de ir a cuchillo. Eso es un 911 Turbo en el año 2020. Pero ¿cómo era un 911 Turbo a finales de los 70? Una bestia absolutamente salvaje.
con una potencia y con una patada en un vehículo con un equilibrio de masas absolutamente precario que hacía que los 911 Turbo, llevarlos de manera rápida y decidida en una carretera de curvas, fuera algo reservado solamente para gente temeraria o para perfectos valientes o para pilotos de carrera. Algo así como conducir un grupo B de calle era llevar un 911 Turbo a finales de los 70. Luego poco a poco se fueron civilizando, pero todos los 993, 996, etcétera, hasta llegar ya a los 991 quizá, todos los Porsche 911 en general siempre han tenido ese diseño que digamos que es antieficiente en lo que se refiere a conducción deportiva, porque tenemos un desequilibrio en el reparto de masas que incide mucho en el comportamiento dinámico del coche. De hecho, en los primeros 911 se vendían contrapesos para ponerlos en el palagolpe delantero para un poquito intentar mejorar ese reparto de masas. Y lo que tenían estos coches es que justamente podías tener en muchos momentos flotabilidad en el eje delantero. Son vehículos que se conducían con el eje trasero, tú apuntabas, en las últimas versiones apuntas y vas allá donde pides al coche. Son coches con un comportamiento genial, magnífico, pero había dos cosas que eran delicadas en los 911, como digo, esa flotación del eje delantero precisamente por llevar el motor atrás hacía que muchas veces pudieras perder precisión o que el coche te subvirara si no lo sabías llevar bien. Y especialmente es muy conocido que en línea recta y alta velocidad eran coches muy nerviosos de conducir y en los que constantemente tenías que estar haciendo correcciones con el volante justamente para intentar llevarlo en línea recta por esa falta, por esa merma de peso en el eje delantero, que en algunos casos ya de manera radical lo que hacía era meterle ahí contrapeso directamente para mejorar. Por eso el Porsche 911 siempre ha sido un vehículo que es una auténtica escuela de conducción y que ha tenido cierta peligrosidad y que siempre ha requerido un nivel de conducción medio alto o alto alto para poderle sacar todo lo que llevan dentro a estos preciosos, legendarios y alucinantes vehículos por otra parte. Bueno, y me podría extender aquí mucho más también hablando de otros coches que yo no he tenido ocasión de catar, pero que son extremadamente peligrosos, algunos de los más peligrosos, sin salir de Porsche, por ejemplo, el Carrera GT, que ahora ya es legendario porque precisamente un actor muy famoso de Fast and Furious se mató conduciendo uno. Es un vehículo que tenía un comportamiento dinámico extremadamente nervioso y se diferenciaba un poco del resto de Porsches precisamente por este nerviosismo. Un vehículo con motor central, como digo, son extremadamente delicados de conducir cuando tienen prestaciones y comportamiento dinámico pensado para la máxima eficiencia para circuito. El Carrera GT es el ejemplo perfecto de vehículo de motor central extremadamente nervioso y por lo tanto muy peligroso. E igualmente, al igual que este coche que coge leyenda, como el vehículo con el que se mató James Dean, ¿verdad? Hay otros muchos vehículos, digamos, de fabricantes artesanales que no tienen ningún tipo de ayuda a la conducción y potencias disparatadas y que no tienen mucho tiempo ni presupuesto de desarrollo, que son verdaderamente peligrosos. Por ejemplo, los TVR es legendario, ¿no? Que son vehículos sin ningún tipo de ayuda electrónica con los que es muy fácil estamparse cuando intentas sacarle partido, incluido no tener ABS, por cierto. Por cierto, personalmente os tengo que decir aquí que quiero un TVR Sagaris. Algún día me tengo que comprar un TVR Sagaris. Hasta que no consiga uno, no voy a parar. Es uno de los coches de mis sueños, a pesar, como digo, de lo peligrosos que son, cosa que se puede extender a muchos de estos vehículos tipo Ariel Atom, vehículos ultradeportivos, muy puristas en lo que se refiere a falta de ayudas a la conducción y también con unas potencias disparatadas. Y hay otro vehículo también que no quiero dejar de contaros como uno de los más peligrosos ya de esos de ensueño que uno no ha tenido ocasión de catar. Yo he tenido la suerte con mi equipo de poder filmar la fábrica, la factoría de Ferrari, que es una maravilla, y poder tener allí varias de las máquinas más alucinantes, pero hay un vehículo igualmente que no puedo dejar de contar, que es el Ferrari F12 TDF, el Tour de France, que no es un homenaje a la carrera ciclista, es que antes había una carrera como la Panamericana que se hacía en Francia con ese nombre, un homenaje a esa carrera en la que Ferrari competía con sus vehículos, y ese F12 TDF es uno de los coches más alucinantes deportivos que hay en el mercado. Ferrari ya ha sacado otros vehículos, sigue siendo uno de los deportivos más radicales que se han hecho jamás, y como anécdota os contaré, esto es algo que me ha contado el Dr. X, por cierto, que sabe mucho del tema, es que este coche se cuenta que durante su desarrollo en Maranello tuvieron que parar un poco y cambiar el sistema de dirección porque es que prácticamente era inconducible. O sea, ibas haciendo trompos en muchas ocasiones porque el piloto experimentado, el piloto de carreras de Ferrari, era incapaz de poder llevar el coche de una manera, digamos, suficientemente precisa por la rapidez de la dirección de este vehículo, que es una de las características que le diferencian del resto de superdeportivos. Es un coche prácticamente telepático a la hora de mover la dirección. Cuando lo probó Jeremy Clarkson en un vídeo alucinante que hay por ahí de Top Gear, decía, jolines, os habéis pasado un poquito, ¿no? Imaginaos, una persona para la que nunca es suficiente, ¿no? Y es que el F12 TDF, como digo, es otro de esos coches alucinantes y legendarios que requiere de un nivel de conducción tal para poderlo llevar bien que posiblemente el resto de personas que quieran llevarlo en esas características y condiciones tienen una máquina que es más peligrosa que satisfactoria a la hora de sacarle todos los caballos que lleva dentro. Bueno, y aquí podría seguir hablándoos de vehículos. Por ejemplo, se me ocurre también el BMW Z3M, ¿no? La zapatilla cósmica, la versión coupé,
Otro coche al que también el eje trasero le jugaba malas pasadas para transmitir toda la potencia que tenía al suelo. Siempre han sido coches los Z3 con un eje trasero no lo suficientemente rígido y digamos elaborado para poder asumir en muchos casos la potencia que tienen estos coches, y en definitiva hay muchos de estos vehículos que van a pasar a la historia legendarios y que suponen para las personas que les gusta conducir un auténtico reto poderlos llevar a nuevos límites y a nuevas fronteras en la conducción. ¿Qué coches legendarios de los contemporáneos y también que ya tienen unos años podríais aportar vosotros a la lista? Nada más, amigos, a seguir disfrutando y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.